Bueno, niños, hoy vamos a iniciar un nuevo tema en matemáticas sobre problemas de sumas de dos cifras. En la anterior clase habíamos trabajado sumas de dos cifras llevando y ustedes muy pilosos van cogiendo muy bien esta temática. Ahora vamos a ponerle un poquito más de trabajo a este tema junto con problemas, a poner más en práctica nuestro análisis y nuestras operaciones. ¿Listo? Entonces les voy a explicar un poquitico acerca de cómo vamos a aplicar esos problemas de sumas. Bueno, dice aquí que para resolver una situación o problemas matemáticos debo tener presente las siguientes palabras: agregar, unir, en total, reunir o agrupar. Esas palabras que ustedes ven en rojo tienen que tenerlas muy en cuenta al momento de desarrollar un problema, para ustedes saber que son problemas de sumas en este caso, porque las palabras agregar me permiten poder comprender de que si digamos, por ejemplo, el niño le agregó 5 maíces y agregó 5 frijoles, entonces ahí para poder saber cuántos granos tengo que hacer una suma. Lo mismo al momento de unir, en total es la palabra que más se emplea, y unir o agrupar. Entonces, junto con esas palabras claves voy a darme de cuenta qué operación debo de hacer. En este caso vamos a iniciar con las sumas, las cuales indican que podemos realizar una adición o una suma, lo que les venía diciendo. ¿Listo? Bueno, aquí vamos a tener un primer problema. Este problema lo tienen ustedes en el esquema complementario en el módulo, y dice el problema: la ruta escolar recoge 12 niños antes de recoger a Raúl y 15 niños después de recoger a Raúl. ¿Listo? ¿Cuántos niños recoge la ruta en total? Ahí tenemos la palabra clave, en total, es decir, que debemos de realizar una suma. Pero resulta que para realizar estos problemas debo de llevar unos pasos, tiene un proceso. ¿Listo? El primer proceso dice: leemos el problema y sacar los datos que emplea. Entonces, ustedes dentro de una casilla, que ahorita cuando terminemos la explicación se van a dar de cuenta, cuando tengamos esa casilla, la primera casilla dice datos. Entonces yo tengo que leer el problema y mirar qué datos me está arrojando, en este caso, el problema. Aquí vemos que el primer dato son los dos numeritos que se encuentran, que es 12 niños que recoge primero y 15 niños que recoge después. Entonces, esos son los datos que tengo hasta el momento y la información que me ha dado el problema. Luego de eso, como ya sabemos que tengo que hacer una suma, ¿cierto? Entonces dice analizar la operación y la ubicación de los números. Entonces, analizar la operación, ya sabemos que tenemos que hacer una suma o una adición. En este caso dice ubicación de los números. Ubico el 12 y ubico el 15, ¿cierto? Y hago la operación. Entonces 2 más 5 me da 7 y 1 más 1 me da 2. Tengo como resultado el número 27. Luego de estas casillas sigue una última casilla que es el resultado. En el resultado dice: observo la pregunta, ¿cuántos niños recoge la ruta en total? Entonces dentro del problema o al finalizar el problema encuentro una pregunta. La pregunta es: ¿cuántos niños recoge la ruta en total? Y con esa pregunta poder escribir el resultado. Entonces, ¿qué hago yo? Escribo 27 porque fue el resultado que me dio a mí en la operación. Omito la palabra cuántos en la pregunta. Ustedes se pueden dar de cuenta que la palabra cuántos está tachadita. Y escribo 27 y lo que queda restante de la pregunta lo debo de escribir. En este caso, lo restante es: niños recoge ruta en total. Para poder quedar organizado el resultado, escribo 27 niños recoge la ruta en total. ¿Listo? Entonces, recordemos un poquito el proceso. Leo el problema, saco los datos, hago la operación, que en este caso es una suma, y hago el resultado. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer el siguiente ejercicio para que les quede un poquitico claro. Ustedes siempre van a tener que manejar esta casilla para poder comprender y analizar bien el proceso del problema. Tenemos un problema, dice: Oscar compró para el cumpleaños de su hija 28 globos rosados y 35 globos morados. ¿Cuántos globos compró en total? Bueno, ya nos están dando que en total, es decir, es una suma.
Vamos a mirar qué datos. Entonces ahí tenemos la casilla, datos, operación, resultado. ¿Listo? Esa misma casilla la vamos a manejar en la clase de matemáticas en los diferentes problemas que vayamos a trabajar. Entonces, ¿cuáles son los datos? Me fijo que los datos, el primer número es 28 y el segundo número es 35. Pero voy a aclarar de dónde son esos datos. En este caso escribo 28 globos rosados, 28 globos morados. Ese es el dato y es la clave principal. Luego, ¿qué hago yo? Ubico el número 28 y el número 35 para realizar la operación. ¿Listo? Entonces, ubico el 28, abajito el 35, el signo más y la línea. Y vamos a hacer la operación para saber el resultado. Entonces, recordemos, 8 en mi cabecita más 5. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Recuerdo que voy agachando los deditos. Entonces me da 13, no ubico el 13 en total, ubico únicamente 3 y llevo una. Y luego voy a sumar 2 en mi cabecita más 3. 2, 3, 4 y 5. Y una que llevo, en ese caso me da 6. Es decir que mi resultado final es 63. Ahí voy a recordar a la pregunta, ¿cuántos globos compró en total? Tacho la palabra cuántos y voy en el resultado y escribo 27 y escribo lo restante de la pregunta, globos compró en total. Y así me queda un poco más claro qué es lo que debo escribir en el resultado. Listo, mis niños, eso es lo que vamos a trabajar en matemáticas con problemas de 2 cifras llevando. Bueno.